Hola, soy el abogado Dante Heredia y este es un tercer video en el que hablaremos sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú. Empecemos. Si bien la responsabilidad penal se acepta en nuestro país desde el año 2016, fue recién a partir de la promulgación del Decreto Legislativo 1352 cuando se establecieron algunas reglas para saber cómo tenemos que actuar procesalmente. Este decreto prescribía que se tenía que utilizar como referencia los artículos del 90 al 93 del Código Procesal Penal, o sea que el procedimiento era similar a si estuviéramos entre el artículo 105 del Código Penal peruano. Es decir, la ley 30.424 tiene un trámite muy similar al de las consecuencias accesorias. Pero finalmente, ¿esto qué significa? Es decir, ¿cómo se tiene que incorporar una persona jurídica a un proceso penal? Bueno, en pocas palabras, esto significa que las consecuencias accesorias serán la referencia para utilizar la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica y a su vez ambas instituciones utilizarán como guía los criterios que en los últimos años se han desarrollado en torno a la incorporación del actor civil y del tercero civilmente responsable. Expliquemos esto un poco mejor. Dentro de las etapas del proceso, se acepta que el actor civil, el tercero civilmente responsable y las personas jurídicas imputadas puedan ser incorporadas según el artículo 101 hasta el último día del plazo de investigación preparatoria, pero excepcionalmente se acepta su incorporación dentro de la etapa intermedia. Así lo ha señalado, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 6 de 2010 para los casos de acusación directa y proceso inmediato. O incluso que se pueda retrotraer etapas precluidas volviendo de la etapa intermedia a la etapa de investigación, como se ha señalado en la Casación 498-2019. O que la resolución que acepta la incorporación de estos sujetos procesales se pueda llevar a cabo sin ningún problema durante la etapa intermedia, siempre y cuando el pedido se haya hecho a tiempo, como establecido en la Casación 79-2010. Lo importante es que se cumplan con los requisitos formales que hace un tiempo fueron esclarecidos por el Acuerdo Plenario 7 del 2009. Es decir, que se identifique certeramente cuál es la persona jurídica, que se señale cuál es el domicilio de su sede social y finalmente, y más importante, que se realice un resumen de la cadena de atribución o vinculación de la persona jurídica para con el delito. Ahora bien, vincular a una empresa con un delito no es algo tan sencillo de realizar. Y sobre esto se viene discutiendo mucho. Por ejemplo, cuando se habla de las consecuencias accesorias del artículo 105, se acepta que tiene que haber una suerte de peligrosidad objetiva inherente a la empresa y a las actividades que ésta realiza. Pero la pregunta es, ¿cuánto de esta peligrosidad tiene que estar probada y en qué momento del proceso? Y es precisamente para responder estas dudas que hace poco se emitió el Acuerdo Plenario 2 de 2021 de la Corte Superior Nacional, en donde se señala que este análisis tiene que hacerse en dos momentos diferentes. En un primer momento, para la incorporación de la empresa no se necesita ni probar ni describir la peligrosidad. Esto porque ninguna norma del código establece este requisito. Pero luego, en base al principio de progresividad de la investigación y la exigencia de un mayor detalle en la imputación, llegaremos a un segundo momento, la imposición de la sentencia, en donde sí se requiere precisar en qué consiste esta peligrosidad objetiva. Por otro lado, lo que sí se reconoce en el código, en el artículo 93, es un conjunto de derechos y garantías que tiene la persona jurídica. Estos derechos han sido desarrollados en la Casación 135-2015 Ucayali, en donde se ha señalado que claramente existen ciertos derechos que sí son compatibles con la naturaleza de las empresas y otros derechos que no. ¿Pero cómo así? Bueno, es evidente que las personas jurídicas tienen derecho a defenderse, a contradecir o a impugnar. Pero, en sentido contrario, no se puede argumentar que las personas jurídicas tengan derecho a ser revisados inmediatamente por un médico legista, pues las empresas no tienen un cuerpo de carne y hueso que se pueda esculcar. O tampoco se podría decir que tienen el derecho a comunicar inmediatamente su detención, porque las personas jurídicas no pueden ser recluidas al interior de una celda. Finalmente, en los últimos años se ha modificado muchísimo el proceso de colaboración eficaz. Esto, por supuesto que para sancionar a algunas personas jurídicas, pero, por otro lado, también para facilitarles su participación en el descubrimiento de nuevos delitos. Esa es la razón por la que se expidió la Ley 30.737 del año 2018 y su posterior reglamento. Vamos a explicar esto
con algunos ejemplos. Como todos sabemos, la ley de contrataciones del Estado impide que una empresa que ha sido sancionada o inhabilitada pueda participar de una licitación. Sin embargo, si estas empresas se acogen a los beneficios de la ley 30.734, nuevamente pueden volver a contratar con el Estado. Ello, entre tanto se puede asegurar el pago puntual de los trabajadores, de los proveedores y de los impuestos que le correspondan. Otro ejemplo sería que a la multa, a la suspensión de ciertas actividades o la inhabilitación se las podría hacer disminuir o desaparecer completamente. Lo que no se puede hacer por mandato de la ley es negociar la extensión de la reparación civil, ni tampoco permitir el reinicio de actividades a empresas que han sido sancionadas con inhabilitación perpetua por haber cometido delitos sumamente graves. Entonces, esta colaboración de las personas jurídicas solamente será eficaz si se la usa con muchísima responsabilidad. Si te pareció útil este video, no te olvides de darnos like y compartir. Asimismo, te invitamos a que nos sigas en nuestras demás redes sociales. Soy Dante Heredia, nos vemos pronto.